de estar nuevamente en esta su casa. Hermanos, los saludamos desde aquí de la casa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, parece ser. Gloria a Dios. Bueno, bienvenidos hermanos esta tarde, en este día que el Señor nos permite estar hoy en su casa nuevamente, aún con la lluvia, para refrescarnos, ¿verdad? El Señor nos envía su lluvia este día y vamos a empezar este servicio para nuestro Dios. Nos alegramos de poder estar en su casa, nos alegramos de poder estar nuevamente delante de su presencia y poder cantar alabanzas a su nombre, podemos cantar y podemos alabar el nombre de nuestro Dios. Y los voy a invitar ahí en su hogar donde está. Por favor, abra su Biblia en el Salmo número 92. Y si no tiene su Biblia a la mano, pues escuche. La palabra ciertamente son muchas promesas que el Señor nos da cuando nosotros tomamos la decisión de buscarlo, de honrarlo, de seguirlo, de temerle, ¿verdad? Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. ¿Por qué aquí tus enemigos, oh Jehová? ¿Por qué aquí perecerán tus enemigos? Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, y estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto, y en él no hay injusticia. Gloria a Dios. Gloria a Dios por estas bendiciones que Él tiene para nosotros si seguimos confiando en Él, ¿verdad? Vamos a venir en una oración delante de nuestro Dios. Vamos a darle gracias porque a nosotros el Señor nos ha guardado hasta este momento, hasta ahora hemos podido ver su mano, hemos visto que Él nos ha sustentado, nos ha guardado y hemos sido bendecidos por Él. Vamos a agradecerle a nuestro Dios por todo lo que nos ha dado. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por la lluvia que tú has enviado. Gracias, Señor, por los tiempos en los que nosotros estamos, Señor Dios, viviendo. Gracias, Padre, porque ahora, Señor, podemos entender tantas cosas en lo que estamos viendo, Dios, cómo tus propósitos, cómo tu palabra se está cumpliendo, Dios. Gracias, Padre, porque cuando entendemos, Señor, lo que dices, que mis pensamientos y nuestros pensamientos no son como los tuyos, Señor, y nuestros caminos tampoco son como los tuyos, porque los tuyos son altos, tus caminos y tus pensamientos son grandes, Señor Dios. Gracias, Padre, porque dice tu palabra que tú vuelves, Señor, al hombre hasta ser quebrantado, Señor, y nos haces entender tus grandezas, el poderío, Señor, de tu majestad, el poderío, Señor, de lo grande y bueno que tú eres, Señor Dios, y que podemos ver tu mano sustentándonos cada día, Señor, porque cada día recibimos de tu bendición, Padre Santo. Gracias. Gracias, Señor, porque también entendemos cuando tu siervo el profeta dijo: yo sé de mis pensamientos para ustedes, yo sé de mis pensamientos para cada uno de ustedes, pensamientos de bien y no de mal. Así que debemos entender, Señor, que todo lo que tú haces por nosotros, todo lo que está aconteciendo, todo lo que está pasando, Señor, a pesar de las adversidades, a pesar de los problemas, a pesar del temor, a pesar de todo lo que hay, Señor, tú estás con nosotros, Padre.
La promesa es, sigues fiel, Señor, tu promesa sigue firme, Padre. Estar un día en tus atrios, un día en tu casa, Señor, adorándote y alabándote por la eternidad. Porque así dice tu palabra, seremos como palmeras plantadas en los atrios de Jehová. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Alabamos y bendecimos su nombre, Dios. Y aunque las fuerzas nos fallen, y aunque todo parezca destruido, todo parezca difícil, sabemos que te podemos confiar en ti, Señor. Este canto, hermanos, habla de levantar nuestras manos y la verdad es de que algo pasa cada vez que nosotros levantamos nuestras manos delante del Señor. El siervo Moisés, cada vez que se levantaba sus manos, venía la victoria, y cuando las bajaba, los vencían. Así que nuestras manos arriba delante de Dios algo mueven, algo producen. Por eso levantemos nuestras manos delante de nuestro Dios y digámosle así al Señor: levanto mis manos, y aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, y aunque no tenga fuerza, levanto mis manos, y aunque tenga 1000 problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos.
así es, Señor. Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus bondades. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y grande es tu fidelidad. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos a Dios. Levantemos nuestras manos a Dios en los cielos y volvamos a Jehová nuestro Dios. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Una vez más, digámosle al Señor: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Toda la tierra te alabará, los montes y collados te bendecirán, y los abismos proclamarán que eres Dios del universo. Tú eres el mejor, te alabaré, te adoraré, de noche y de día yo te exaltaré, te alabaré, te adoraré. Tú eres Dios, tú eres Rey, eres el Santo de Israel. Toda la tierra te alabará, los
los montes y collados te bendecirán, y los abismos proclamarán que eres Dios del universo, tú eres el mejor. Te alabaré, te adoraré, de noche y de día yo te exaltaré, te alabaré, te adoraré, tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres el Santo de Israel. Padre del cielo, te adoramos, alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza, y que tu pueblo hoy que declare tu poder. Bendito sea el Señor Dios poderoso, quién fue, quién es y quién vendrá. Bendito sea el Señor Dios poderoso, por siempre reinará. Padre del cielo, te adoramos, alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza, y que tu pueblo hoy te declare tu poder. Bendito sea el Señor Dios poderoso, quién fue, quién es y quién vendrá. Bendito sea el Señor Dios poderoso, por siempre reinarás, por siempre reinarás, por siempre reinarás. Gran Señor, vencedor, príncipe de paz, fuerte Dios, consolador, siempre vives y siempre reinarás. Yo te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí, tu presencia siento en mí, te exalto, Dios te exalto, te exalto, Cristo, mi Rey, yo te exalto, Dios te exalto, tú eres todo para mí, tu presencia siento en mí, te exalto, Dios te exalto,
mi Rey. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Presencia, tu presencia. Padre, en esta hora, Señor, ¿qué podemos, Señor, decir? ¿Qué podemos, Señor, venir delante de ti y decirte, Señor, sino más que darte gracias, más que agradecer, Señor, por todo lo que tú nos has dado, Señor? Porque tú nos has regalado, Señor, la oportunidad, nos has dado, Señor, el privilegio de vivir estos tiempos, Señor Dios, en el que podemos ver, Señor, tu mano, Señor, cada día, Dios. Todas estas circunstancias, Señor, nos han llevado a una búsqueda más intensa de ti, Señor. Y tú te has glorificado grandemente, Señor, en las vidas de tus siervos, Señor Dios. Has tomado algunos para ti, Señor. Ahora ellos disfrutan de la promesa, Señor, de haber creído y de haberte servido, Señor. Porque cada uno de esos siervos, Señor, yo sé que donde está mi Señor Jesús, ahí también estará, para alabarte, para bendecirte, Señor, eternamente y para siempre, mi Señor Dios. Guíanos, Señor Dios, en este caminar. David lo entendía, Señor, y te rogaba y te pedía muchas veces que tú le mostraras tus caminos, Señor. También a nosotros, Señor, en estos tiempos, enséñanos tus caminos, Señor, para caminar en tu verdad, para caminar, Señor, bajo la luz de tu palabra, bajo la luz de tu entendimiento y de tu conocimiento, Señor Dios. Guíanos, Señor Dios, y guárdanos, Padre. Guarda cada uno de tus siervos, Señor. Guarda al siervo de esta casa, Señor. Guarda a su familia, Señor Dios. Señor, y tu voluntad sea sobre cada uno de nosotros, Señor Dios. Yo sé que tu voluntad es perfecta, Señor. Tu voluntad es buena, Señor. Y te doy gracias, Padre, porque en medio de todas estas circunstancias, Señor, entendemos que podemos confiar en ti, Señor. Que podemos alabar tu nombre y que te podemos exaltar, Señor Dios. A ti sea la gloria, Padre eterno. A ti sea la honra. A ti sea la alabanza por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y así quiero dejar en esta hora el lugar para el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Sean bendecidos todos en sus hogares, hermanos. Sí, gloria a Dios, aleluya. Dios es bueno, iglesia, ¿cómo están? Buenas noches a todos, gracias por acompañarnos. Gracias a Dios que la lluvia nos dejó aquí en el lugar de reunión donde está el templo de Ebenezer. Aquí pues la verdad es que la lluvia nos ha tenido toda la transmisión bajo lluvia. Espero en Dios que usted esté conectado. Hemos visto a varios hermanos, que Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros. Ojalá parte de la familia, si no es que toda la familia, esté ahí conectados. Bueno, deben de saber, si hay amigos o hermanos que nos están sintonizando,
La Iglesia Benecer los días jueves tenemos por costumbre y por hábito estudiar la palabra de Dios versículo tras versículo. La estudiamos, tratamos de aprender de ella, pues para tener una aplicación, un conocimiento sobre la Biblia y una aplicación sobre la misma. Hemos pasado casi todo el Nuevo Testamento y hace unos meses comenzamos a estudiar lo que es el libro de Génesis. Nos ha tocado en medio de esta emergencia sanitaria el seguir estudiando la palabra de Dios. Varios hermanos y hermanas se dedican a compartir en este tiempo, ejercitan la predicación, se desarrollan. Yo espero que algunos de ellos estén sintonizando. Saludos a todos. Pero bueno, entre ese rol hay un jueves que me toca a mí y para su mala fortuna hoy me toca a mí. Así que pues aguántenme unos minutos, ¿les parece? Voy a tratar de ser breve, voy a tratar de aplicarme a la enseñanza. Y sin duda que la porción que vamos a leer es conocida, no es una porción de tan desconocimiento que tengamos que explicar demasiado. Si usted me permite, vamos al libro de Hebreos capítulo 11, por favor, versículo 8. Hebreos 11:8, si tienen Biblia, ahí trabájenlo. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Oramos? ¿Les parece? Padre, eres bueno y eres amado y eres el amado de nuestra alma. Te hemos exaltado, te hemos glorificado, Señor. Gracias por tantas misericordias que tú nos tienes cada día. Gracias por la lluvia, Señor, que es una bendición para la tierra, para el fruto de la tierra, para nosotros. Gracias. Sin duda que a pesar de eso, Señor, nosotros te seguiremos glorificando. Venga lo que venga, Señor, ayúdanos a poder estar siempre con la actitud adecuada. Y ahora viene tu palabra y queremos, Señor, pedirte, háblanos a través de ella. Estamos listos, moldéanos, afírmanos, madúranos, Señor, a través de tu palabra. Consuélanos, fortalécenos, Señor, a través de ella. Espíritu Santo, estamos a tu disposición en cada casa, en cada vida. Yo te pido, Señor, por favor, obres con tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Y usted y yo sabemos lo que implica este pasaje. Vamos a estar meditando sobre Génesis capítulo 12 del versículo 1 al 9. Pero usted y yo sabemos lo que implica. Vamos a hablar de un hombre que sin duda lo conocemos como el padre de la fe. Vamos a hablar de un hombre que nos enseñó varias cosas a través de su vida y lo que el libro de Génesis nos narra. Pero cuando el escritor de Hebreos está hablando de este capítulo por excelencia de la fe, incluso inicia así: es fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y cuando hablamos de fe, escúcheme bien, hay varias formas de ver la fe. Nosotros entendemos la fe desde una forma natural. Por eso es que la gente puede creer en algo. Por eso es que la gente tiene, todo ser humano tiene la idea de creer en algo. Hay quien cree en el Dios único, en el Dios verdadero, en el Dios de la palabra de Dios, de la Biblia. Pero también hay quien puede creer en una piedra, en un amuleto, en un crucifijo. Hay quien cree en la ciencia, hay quien cree en el dinero. Esa es una fe natural que te puede llevar por diferentes caminos y te puede desviar y te puede llevar a la condenación. Pero todos tenemos esa capacidad de devoción. Tenemos otro tipo de fe, que es la fe que nos lleva a Jesucristo. La fe que nos lleva a la salvación. Le decían por ahí algunos estudiosos la fe salvífica. La fe que te lleva a la salvación te enseña y nos enseña, es esa fe que viene de Dios y que nos acerca a Jesucristo, para que nosotros podamos creer en Él, para que nosotros sepamos que Él es el único camino, verdad y vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Cuando la fe como salvación llega a nuestra vida, la fe natural pasa a segundo término. Y entonces encontramos otras dos esferas de la fe. El primero es la fe como fruto. Es esa fe que emana de esa relación con el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo va a traer a nuestra vida y que Él va a permear a nuestro corazón para creer, para avanzar, para seguir adelante. Todos estamos llamados a dar fe como fruto. Pero también en el servicio de Dios viene algo más que la Biblia lo llama la fe como don en 1 Corintios 12. No me quiero tardar en esas citas para poder abarcar lo que me toca ver en esta noche.
Pero entonces encontramos la fe como un don. Y es esa capacitación sobrenatural de Dios, esa capacitación más allá que viene del Espíritu Santo para ayudarnos no solo a creer para salvarnos, no solo a creer para seguir adelante, sino también para creer para mirar la gloria de Dios y su poder. Por ese don de fe es que podemos creer en que podemos imponer manos sobre los enfermos y sanarán. Por ese don de fe es que nosotros podemos creer que hay dones del Espíritu en este tiempo. Por ese don de fe nosotros podemos creer que Dios no ha cambiado, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero la fe es algo que, así como lo vemos, es algo que el hombre tiene y que Abraham nos enseña estos atributos de fe, estas cualidades de la fe en sus 4 áreas. Y es algo impresionante. Ojalá usted disfrute la enseñanza del día de hoy. Cuando hablamos de Génesis 12, si usted va de una vez avanzando a Génesis 12, si es que tiene su Biblia, y si no, escuche, usted va a estar con nosotros. Lo que vamos a ver y lo que vamos a aprender es acerca de Dios cuando llama a Abraham, cuando busca a Abraham y le dice lo que va a hacer con él. Y escúcheme bien, el llamado es esa atracción de parte de Dios para el corazón del ser humano. A saber, leía acerca de unos autores y veía que por la palabra de Dios hay diferentes formas de clasificar los llamados de Dios para el ser humano. Pero la básica y que pudiéramos todos comprender es esta: Dios llama a la salvación al hombre, Dios llama a la santificación al hombre y Dios llama al servicio al hombre. Cuando Dios llama a la salvación, ahí habla del arrepentimiento, es cuando Él busca la conversión, es cuando Él busca la entrega, es cuando Él busca que el hombre, el corazón del ser humano, siga a Jesucristo. El llamado a la salvación tiene que ver con permitir que la obra del Espíritu Santo, de la santificación, es permitir que la obra del Espíritu Santo se desarrolle completamente en nuestra vida. El llamado a la santificación tiene que ver con apartarme para Dios, en seguir purificándome y seguir perfeccionando la santidad en base al conocimiento de la palabra de Dios y en base también a cómo yo voy entendiendo el camino de mi vida. El llamado al servicio tiene que ver con poner todo lo que somos, todo lo que Dios ha puesto en nuestra vida al servicio de Él. Es en buscar cómo servirle de la mejor manera, ocupar nuestros talentos, ocupar nuestros dones, ocupar nuestros recursos para servir a Dios en su obra. El llamado al servicio tiene que ver con servir a Dios, pero tiene que ver también con servir a nuestro prójimo. Es decir, el llamado al servicio no solamente es vertical, también es horizontal. Cuando Dios llama al ser humano, obviamente que requiere decisiones y requiere acciones, pero todo llamado requiere obediencia. Repito, todo llamado requiere obediencia. Si Dios te llama a la salvación, si Dios te llama a la santificación, si Dios te está llamando a servir, es requerimiento necesario obediencia. En el llamado que Dios le hace a Abraham, las circunstancias determinan que Abraham hizo una obediencia radical, él ejecutó una obediencia radical. Y quisiera ver 2 características que Abraham tenía cuando fue llamado. Si ustedes ven ahí en Génesis capítulo 11, por favor. A partir del versículo 27 se ve la descendencia de su papá. Usted lo puede leer si tiene Biblia ahí, espero que sí, ahí en su casa, en la sala. No sé dónde estés, quizá estás en la azotea o en tu recámara, o quizá andas en la calle y estás escuchando la transmisión. Pero es interesante porque la familia de Abraham, su papá Taré, era una familia grande. Lo que significa es que para su época era una familia que tenía economía y que tenía una presencia social, es decir, había una estabilidad. Y entonces cuando nosotros estamos en una estabilidad económica y social y familiar, difícilmente vamos a tomar decisiones que nos saquen de esa zona de confort. Difícilmente. Fíjese que el hermano Víctor nos platicaba que cuando un musulmán, cuando una persona islámica conoce de Jesús y se entrega a Jesucristo, él sabe que esa entrega se va a convertir en el rechazo de su familia, en el destierro incluso de su casa y hasta ser desheredado por los suyos. Fíjese qué interesante cuando Dios nos llama a la salvación. Y a veces, y por eso lo digo, Abraham tuvo que tomar una obediencia radical para recibir su llamado. Además hay otra circunstancia que Abraham tuvo que considerar y está en Génesis 11:29.
Tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai y el nombre de la mujer de Nacor Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Versículo 30, mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Fíjese, eso a lo mejor para muchos dicen, bueno, Sarai era estéril, pero usted piense en el entorno social de Sarai. Porque Abraham no tuvo que tomar el llamado solo, su esposa tenía que ir con él y era parte necesaria. Y nosotros tenemos que comprender, matrimonios si nos están mirando, nosotros tenemos que entender, en un momento dado, Dios te puede estar llamando a la salvación, te puede estar llamando a la santificación, Dios te puede llamar a servirle en algún área de la iglesia, de la vida cristiana, pero tú y yo debemos de entender, ese llamado es completo cuando tu cónyuge va contigo. Si tú eres un esposo que no ha querido nada con Dios, deberías de meditar. Quizá tu mujer es la que va ahí siempre jalando la barca y deberías de pensarlo. O quizá tú eres una esposa rebelde, eres como la mujer de Lot, eres una mujer que siempre está mirando hacia atrás, quejándote de todo. Quizá deberías de analizar si estás entendiendo el llamado de Dios para tu vida y para tu casa. Espero que me vaya comprendiendo. Imagínese a Sarai, ella tenía en su casa, si no tenía hijos porque era estéril, tenía sobrinos, tenía parentela, tenía familia. Entonces, y también era un caso complicado, pero me encanta, y aquí vamos a empezar, porque las circunstancias no nos deben de frenar ante el llamado de Dios si tenemos fe. Las circunstancias no nos frenarán ante el llamado de Dios si tenemos fe. Y acuérdese, este llamado es muy amplio, porque yo he escuchado algunos sermones desde muchos años atrás y casi siempre este llamado se forja, cuando se habla del llamado, se quiere forjar solamente al pastorado. No, todos los cristianos en diferentes áreas de nuestra vida tenemos diferentes llamados de parte de Dios. Por eso se lo quise explicar. Quizá alguien entre los que nos están escuchando, hay alguien que está siendo llamado por Dios a la salvación. Y Dios te ha estado atrayendo para que te entregues a Jesús y le digas, aquí está mi vida, y Él sea tu Señor y tu Salvador. O quizá Dios en este tiempo está llamando a alguien a la santificación. Te ha dicho, vas mal, estás caminando mal, tus delitos y pecados te van a llevar a la condenación. Y Dios te está llamando a que te santifiques y que perfecciones santidad. O quizá también Dios te está llamando al servicio. Quizá Dios te ha llamado mucho tiempo y nunca has querido, y ahorita es el tiempo en que Dios ha puesto esa convicción de decir, lo tengo que hacer, y es obediencia para tu vida. Analízalo. Pero mire lo que dice el versículo 1, Génesis 12:1, por favor. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Dos preguntas que me surgieron fue la primera, ¿cuándo le dijo Dios a Abraham? Si nosotros venimos hablando de Noé, venimos hablando de la Torre de Babel. Y usted y yo tenemos que estar siempre atentos a lo que Dios quiere decirnos. Dios viene y habla con Abraham así, no Abraham, y le dice una instrucción, vete de tu tierra y de tu parentela. Es decir, deja la casa, deja la comodidad, deja los bienes, deja el cariño de tu casa y de tu familia y de la casa de tu padre a la tierra que mostraré. ¿Qué es la parentela? La parentela es el conjunto de parientes. Los parientes son los pertenecientes a toda la familia consanguínea, política y aún religiosa. Por eso algunos dicen, es mi pariente, ¿no? Es mi pariente, aunque sea una persona que tenía siglos de no ver. Pero ese es mi pariente, ¿no? Mi primo cuarto, quinto grado, no lo sé. Pero también habla de la casa de su padre, la familia directa o primaria de Abraham, que eran sus padres, que eran sus hermanos solamente. Y qué difícil es asumir obediencia cuando Dios nos está llamando. Dios requiere obediencia cuando nos llama. Y necesitamos aprender a decir, Señor, aquí estoy. Dios requiere obediencia en todo sentido y en todo llamado. Señor, aquí estoy. Si tú me estás llamando, yo lo haré. Si tú me estás diciendo, yo lo haré. Recuerdo que cuando yo era joven, yo tenía problemas con las malas palabras. Yo era muy grosero, yo era muy lépero. Y fíjese que Dios empezó a llamarme a la santificación. Y por un momento yo me convertí en esas personas, como a muchos cristianitos que andan por ahí, que dicen, es que nada más las digo cuando me enojo. O solamente las digo en el trabajo, en mi casa no las digo. Pues faltaba más. No las digo en el templo, oye, faltaba más. Pero eso no significa que seas santo.
Quizás significa que te estás evitando problemas en ciertos lugares, con tu esposa, con tus hijos, con alguien. Pero no quiere decir que estás aceptando el llamado a la santificación. Aceptar el llamado a la santificación requiere obediencia. Y Abraham aceptó la obediencia y dijo, va, dejaré mis circunstancias, me olvidaré de ellas, aunque son buenas, escúcheme bien, pero me tendré que ir. Le dijo a Sarai, vámonos, y vámonos. Llega el versículo 2, y si está conmigo usted, dice Génesis 12:2, y haré de ti, cuando Dios está hablando con Abraham, le dijo, haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora escúcheme bien y ponga atención en esto. Su primer encuentro de Dios con Abraham fue en la tierra de Ur. Fue en un lugar pagano. Ahí fue su primer llamado de Dios para Abraham. Así que no me diga que Dios no tiene la capacidad de buscarnos aún en las circunstancias más adversas o en las circunstancias más lejanas de nuestro corazón. Dios fue hasta Ur, porque ahí Dios tiene la capacidad de estar, porque Él es omnipresente. Y Él fue y habló con Abraham y le dio una promesa y le dio un llamado. Y quizá Abraham no entendió la promesa completamente. Porque escuche esas palabras, voy a hacer de ti una nación grande. No tengo hijos, mi mujer es estéril. Te voy a bendecir, ya soy bendecido, mi familia es grande. Tengo dinero, tengo bienes. Engrandeceré tu nombre. Mi papá es conocido, Tare es conocido, y serás bendición. ¿Qué es eso? Escúcheme bien. Quizá él, en su cultura pagana en la que vivía, llena de idolatría, Ur está en medio de este valle donde estaba Babilonia, donde se ejercitó Babel, donde se desarrolló todo esto. Para esta época, escúcheme bien, no había hebraísmo, no había judaísmo, no había cristianismo, no había nada de eso, solamente seres humanos buscando creer en un Dios por medio de esa fe natural. Y fíjese qué interesante, porque él escucha esta promesa. Dios, cuando nos llama, requiere fe de nosotros. Así como requiere obediencia de nosotros, también requiere fe. Versículo 3, bendeciré a todos los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este llamado fue único porque los resultados iban a ser únicos. Imagínese esta promesa: en ti bendeciré a todas las familias de la tierra. Yo le aseguro, y la verdad es que lo veo así, yo creo que Abraham no entendió, pero lo que sí Abraham tenía era obediencia y fe. Pero la verdad es que yo creo que si le pudiéramos preguntar a Abraham, o si hubiéramos estado en ese momento, ¿entendiste todo lo que te dijo Dios? Y a lo mejor le he dicho, pues la verdad es que no. Sinceramente es que no. ¿Quién puede entender un llamado tan peculiar? ¿Cuál sería el alcance? ¿Cómo sería el alcance? Por medio del judaísmo. Abraham ni sabía que existía judaísmo. Empezaba con él algo que pudiera llamarse hebraísmo. Abraham no hablaba ni siquiera hebreo, para aquellos que idolatran el hebreo. Abraham ni siquiera hablaba hebreo, él era un pagano, él hablaba otro dialecto, otro idioma que se hablaba en su tierra. Sería por una nueva cultura, él ni sabía. Él no sabía lo que estaba iniciando. Y fíjese qué interesante, porque en él nacía una promesa que no era cultural, una promesa que no era religiosa, una promesa que no tenía que ver ni siquiera con una nación, una promesa mucho más grande, más fuerte, era una promesa de un legado de fe. Fíjese qué hermoso es eso. Fe que nos lleva a entender a cada uno de nosotros como seres humanos el llamado perfecto de Dios. Si Dios está hablando a tu corazón y Él sigue hablando a tu vida, Él te está diciendo y te está imprimiendo fe. Él está buscando de ti lo más esencial, que es la fe. En el libro de Gálatas, cuando el apóstol Pablo está hablando, y está hablando enfáticamente en contra de judaizantes, vaya a Gálatas capítulo 3, por favor. El apóstol Pablo, dentro de varias cosas que habla este libro, él expresa esto. Dice en el versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Piénselo usted, Abraham no tenía ley.
La ley llegó con Moisés muchos siglos después. O sea, Abraham no estaba ni siquiera entendiendo, oye, yo voy a ser el jefe de una nación, oye, y aquí ya tenemos reglamentado nosotros. No. Tenían las reglas que su papá le enseñó, su papá Taré, las enseñanzas familiares que tenían para llevarse bien como toda familia en la vida. Él no había entendido todavía eso. Pero sabe una cosa, un día iba a llegar la ley y el apóstol Pablo lo dice, pero aún así, ni con la ley te puedes justificar para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Escúcheme bien, por eso es que nosotros necesitamos atender la palabra de Dios, pero no para un simple conocimiento intelectual, no para apantallar personas que van a una iglesia. Nosotros necesitamos la palabra de Dios para que la fe se permee en ella y entonces ella me muestre el camino que yo debo de seguir, al cual Dios me está llamando. Por eso dice, la ley no es de fe, sino que dice el que haga estas cosas. ¿Sabe cuándo la palabra de Dios viene a hacer transformaciones en nosotros? Cuando nosotros tenemos fe en ella. Le pongo un ejemplo muy sencillo. Si la Biblia dice, y en varios pasajes enseña, que a los hijos se les tiene que corregir, incluso en ocasiones con un correctivo físico, pero si usted y yo no tenemos fe en ella, sino que tengo fe en escuelas pedagógicas, tengo fe en escuelas psicológicas, tengo fe en el posmodernismo, yo digo, no, eso no tiene que pasar. ¿Sabe qué sucede? Que entonces yo estoy teniendo, sí, ya lo leí, y dice, pero yo no tengo fe en la palabra. Y como no va a pasar, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Como no va a pasar, escúcheme bien, no tiene ninguna injerencia fe en usted. Dice la palabra de Dios en el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él vino a cumplir toda la ley, Él vino a dejar todo eso bajo sus pies, sometidos, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Fíjese, Él vino a cumplir la maldición sobre su vida. Es decir, Él vino incluso a quebrantar la ley, si me permite ese término, por bendición para nosotros, para traernos la salvación. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Él tenía que morir así. Él tenía que decir, como la ley decía, todo el colgado iba a ser maldito. Pero aquí viene lo valioso, versículo 14, Gálatas 3:14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Ve dónde está el alcance del llamado de Abraham? El alcance del llamado de Abraham no fue con Moisés. El alcance del llamado de Abraham no fue con la monarquía de Israel. El alcance del llamado de Abraham ni siquiera es con el judaísmo moderno. El llamado del alcance de Abraham es en Cristo Jesús. A través de Él y la fe que encontramos en Él es que nosotros podemos ver el alcance de su llamado. Bendeciré, estaré con Él, y en tu fe hará que se permee a todas las familias de la tierra. Ojalá se pueda alegrar. Usted y yo somos hijos de fe, y por eso a Abraham se le decía el padre de la fe, o se le llama el padre de la fe, y decimos todos somos hijos de Abraham. No porque tengamos una cultura religiosa, no porque tengamos solamente la Biblia, sino porque Él nos enseñó la fe es viva y el justo por la fe vivirá. Esa fe que llevó a Abraham a obedecer y seguir adelante, oyendo a Dios, es vital y es una necesidad en cada uno de nosotros para ser obedientes al Señor. Espero que me vaya comprendiendo. Me queda poco tiempo, así que seguiré. Regrésese a Génesis, por favor, en el versículo 4 del capítulo 12. Y se fue Abraham, obedeció después de ese encuentro con Dios y de escuchar el llamado y de escuchar la promesa, como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. 75 años. Fíjese qué interesante. Amada iglesia, ¿a qué edad tuvo a su primer hijo? A los 100 años. 25 años pasaron. Ahora, aquí hay algo que me llamó la atención. Cuando Dios nos llama, así como requiere obediencia, así como requiere fe, también Dios requiere que pongamos atención a sus instrucciones.
La instrucción de Dios fue: sal de tu tierra y de tu parentela, es decir, de tu entorno geográfico y de tu entorno familiar. Pero este pasaje nos dice que Abraham se llevó ¿a quién? A Lot. Ahorita nos va a decir quién era Lot. Quizá Abraham no entendió todo el llamado en su momento, lo fue procesando, lo fue asumiendo con los años, lo fue asumiendo con el tiempo, pero también lo fue asumiendo con los encuentros con Dios. Esto le va a pertenecer a otro hermano que lo va a predicar en su momento, pero si usted ve Génesis 17:5, la Biblia dice: y no llamarás más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Es decir, Abraham fue procesando el llamado, entendiendo el llamado, hasta que Dios viene y planta sobre él, cambia su nombre, porque este Am se refiere a que a mucha gente. Y entonces a partir de ahí se conoce como Abraham. Pero eso fue años después, unos añitos después, fue cuando cambió su nombre. Ahora, en el versículo 4, lo de la pariente, y se lo lleva a Abraham. Nos damos cuenta que no era parte de la instrucción de Dios. Llega a suceder a veces para nosotros en nuestra vida, cuando somos llamados por Dios, se nos olvidan las instrucciones. Una persona que está siendo llamada a la salvación y quiere venir al Señor y quiere buscar al Señor, pero quiere seguir teniendo ídolos, quiere seguir fumando, quiere seguir haciendo cosas que desagradan a Dios. No podemos olvidarnos de las instrucciones de Dios en medio del llamado. Espero que esté conmigo, iglesia. En el versículo 5, Génesis 12:5 dice: tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que había ganado, es decir, Lot era su sobrino, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán llegaron. Agarró todo. Ahora sí que, como decían las viejitas, agarren sus chivas porque ya nos vamos. Pues agarraron chivas y chivos y esclavos y esclavas y todo lo que tenían a la mano y vámonos. Aproximadamente se llamaba la ruta de Jordania, era de 400 kilómetros. Ese más o menos fue el viaje de Abraham. No fue en avión, no fue en autobús, tampoco fue en una camioneta Lobo, ¿no? Acuérdense que tenía todo que ser en caravanas, así que más o menos échele un aproximado. Pero eso que nos enseña, que cuando Dios nos llama también requiere de nosotros esfuerzo. Ningún llamado de Dios va a ser sencillo, ningún llamado de Dios va a ser fácil, porque es la voluntad de Dios, no la nuestra. Y va a requerir esfuerzo, y varias veces vas a pensar: oh, pero esto es parte de. Claro que es parte de. Yo recuerdo, y voy a hablar ahí un poquito de mí, pues para que nadie se sienta aludido. Pero yo recuerdo cuando me empezaron a invitar a servir en algunas cosas de la iglesia. Yo era joven, y la verdad pesaba que te decían: tienes que estar aquí 15 minutos antes, 10 minutos antes. ¿Por qué? Yo quiero llegar tarde como todos los hermanos. Ir entre semana, pues yo nada más quiero ir el domingo. Tener que estar ahí otros cultos. Claro, el llamado de Dios requiere esfuerzo. Muchos queremos que el llamado de Dios solamente esté lleno de promesas, pero que no tenga el esfuerzo necesario y que Dios está buscando. En el versículo 6 dice: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham. Segundo encuentro de Dios con Abraham. Ponga atención, el primero fue en Ur, donde Dios llama directamente a Abraham. Y aquí viene un segundo encuentro, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Ya le estaba hablando geográficamente. Esa tierra que ahora conocemos como la tierra santa, como la tierra de Canaán, esa tierra donde se instaló después lo que era Jerusalén, que primero era una ciudad pagana que se llamaba Jebús. Esa tierra ahí con todas las ciudades y bueno, tantas cosas, Dios le estaba prometiendo a Abraham: te voy a dar esta tierra. Y ese encuentro con Dios, ¿sabe qué hizo? Que Abraham adorara y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. No quiero tardarme mucho ahí. Si primero Dios estamos en Génesis 22 y llegamos a ese tiempo, quiero hablar un poquito más de las teofanías. Pero aquí vamos a pensar que no fue una teofanía. Una teofanía, ¿qué es? Es una manifestación
expuesta o corporal de Dios en la Biblia. Pero no quiero hablar de eso, yo quiero hablar, quizá y espero en Dios que me toque la porción en Génesis 22. Pero aquí es un segundo encuentro. Y si usted se da cuenta, la relación de Dios con Abraham se convirtió en algo constante. Cuando somos llamados por Dios, la convicción de Dios, la relación de Dios con nosotros es algo constante. Por eso es que muchas personas se olvidan del llamado de Dios para su vida, porque no es algo constante. No puedes vivir solamente de recuerdos. Yo me acuerdo cuando yo era joven. Dios, híjoles, qué cultos tan bonitos. No, hombre, era bien padre. Todavía escucho ancianos, no, los pentecostés de hace 70 años, esos sí eran. ¿Qué significa? Señor anciano, ¿qué significa? ¿Que usted dejó de creer en Dios? ¿Que el Espíritu Santo dejó de ser el mismo? ¿O que usted se olvidó de tener una relación constante con Dios y por eso solamente vive de recuerdos? Salomón lo decía, no vivas pensando que el tiempo pasado fue mejor, en eso no hay sabiduría. Nuestra relación con Dios tiene que ser constante, presente, hoy, para poder caminar con Él hoy y vivir siempre con Él, haciendo las cosas para su gloria hacia adelante. Tampoco puedes vivir solamente de conceptos intelectuales. Oh, sí, yo lo creo. Oh, lo dice la Biblia, claro. Lo dice aquí, oh, claro. Pero no creo absolutamente nada. Solamente lo sé, pero no lo creo. No tengo ninguna clase de relación con Dios y por eso mi fe no está viva, mi fe no está avivada, mi fe no está creciente, mi fe no está desarrollada y ni siquiera puedo entender si es una fe. ¿Cuál es la fe como don y cuál es la fe como fruto? No la puedo comprender porque no la estoy viviendo. Abraham tenía que tener una relación estrecha con Dios, tiempos constantes, y por eso Dios venía a dialogar con él. Por eso en algunos llega la tibieza, en otros la apatía, en otros el enfriamiento, en otros la soberbia. Usted y yo estamos llamados a tener un encuentro, una relación, un caminar con Dios constante. Y no me refiero, escúcheme bien, lo voy a decir con todas sus letras, no me refiero a estos encuentros que hacen hoy en día, estas actividades. Ya tengo que ir a mi encuentro porque ya me estoy secando. Tengo que ir a mi encuentro para que me liberen porque ya está el pecado conmigo. Ya estoy pecando mucho, ya voy a ir a mi encuentro para que me hagan una liberación. Deje esas patrañas, empieza a buscar a Dios directamente, cara a cara, todos los días. Empieza a caminar una relación seria con Dios, amorosa con Dios, y su llamado va a ser claro. Por eso es que cuando alguien tiene una relación con Dios, uno puede también entender el concepto de adorar. ¿Sabe qué significaba el que Abraham levantara un altar? Y eso es parte importante en nuestra vida. Cuando Adán edifica un altar, ¿sabe para qué era? ¿Para hacer un monumento? Para decir, aquí fue el Pentecostés más grandioso de la vida. En este lugar hubo grandes... No, Abraham levantó un altar para adorar a Dios. ¿Qué era el altar? El significado de la palabra en hebreo del altar alude a un lugar de sacrificio. En la Biblia hay muchísimas referencias sobre altar. Y ¿sabe una cosa? Se enseña que era una piedra labrada o un montón de tierra donde se ponía a una especie de mesa para ofrecer ahí el sacrificio. Pero pongan esto, atención, en los tiempos de los patriarcas, los adoradores construían altares en cualquier sitio donde se instalaran, o en cualquier lugar donde tenían un encuentro especial, una ocasión especial con su Dios. ¿Para qué hizo Abraham altar? Voy a adorar al Rey. Abraham no sabía cantos de Miel San Marcos, no sabía cantos de Marcos Witt. Es más, Abraham no tenía los salmos con él. Él estaba aprendiendo a adorar a Dios. ¿Cantaría? Puede ser, no lo dice la Biblia. ¿Se apostraría? Puede ser, no lo dice la Biblia. Lo que sí es seguro es que ofreció un sacrificio, y ese sacrificio era expresión de su corazón. Señor, te honro y te bendigo y te alabo con esto que estoy ofreciendo. Incluso desde ahí se quedó la figura. Cuando quemaban el sacrificio subía humo, y lo que después se conoció como el incienso. Y es lo que nosotros hacemos cuando llegamos en oración delante de Dios. ¿Va comprendiendo? Estoy por terminar.
En Génesis 12:8 dice la palabra de Dios: luego le pasó de ahí a un monte, se pasó de allí a un monte al oriente de Betel. Betel, usted sabe que es casa de Dios, ese es su significado. Era otro lugar que se quedó ahí como un sitio de referencia. Y plantó su tienda, una tienda que estaba, escuche bien, teniendo a Betel al occidente, teniendo a Jai al oriente, y edificó ahí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Fíjese usted, y Abraham partió de ahí y caminando y yendo hacia el Negev. Escúcheme bien, estoy concluyendo. Cuando ya tuviste una relación continua con el Señor y la visitación de Dios era de parte de Él para Abraham, Abraham aprendió a hacer lo que todos nosotros debemos de aprender a hacer: a buscar a Dios por iniciativa propia. Abraham hizo algo que a mí me entusiasmó cuando lo leí, lo descubrí. En la tercera ocasión ya no vino el Señor. Ya no vino a hablar, ya no se le apareció. En la tercera ocasión, Él edificó un altar y Él le llamó al Señor. Señor, aquí estoy. Y sabe una cosa, aquellos que han conocido a Dios, aquellos que han tenido una relación con Dios, que han caminado en adoración, que la adoración es un ejercicio de su vida, que la fe es un ejercicio de su vida, que la comunión es un ejercicio de su vida, que la oración es un ejercicio de su vida, aquellos que tienen ejercitada su fe y que respondieron al llamado, escúcheme bien, siempre ponen un altar delante de Dios y siempre están listos para invocar el nombre de su Dios. Padre nuestro, papá, ya estoy aquí. Abba, Padre, Dios mío y Rey mío. Y eso es invocación, llamar al soberano que nos atienda. Ahí es donde Abraham empezó a mostrarnos por qué era el padre de la fe. Espero que le haya sido de bendición esta enseñanza del día de hoy. Iglesia, Dios nos llama a seguir en pos de la obediencia al Señor. Dios requiere nuestra obediencia, Dios requiere nuestra fe, Dios requiere que atendamos las instrucciones, Dios requiere nuestro esfuerzo. Y cuando ya asumimos el llamado de Dios, en nosotros, en nuestra fe, debe de permanecer una relación constante y estrecha con Dios y una adoración ejercitada entre lo que Dios hace y entre mi corazón dispuesto para el Señor. Espero que le haya sido de bendición esta charla. Espero que cada uno en su hogar hoy pueda asumir y diga: Señor, me has llamado tantos años y creo que hay alguien, tengo la fe de que hay alguien que está entendiendo que esta palabra es para su corazón y para su vida. Y el Señor te dice: nunca te olvides que yo te llamé. Y donde dejaste la fe, retómala y comienza otra vez a caminar conmigo. ¿Le parece que oremos? Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Síguela trayendo cada día, Dios, a nuestros corazones y a nuestras vidas. Te pido por tus hijos que están en casa, que no se olviden de tu ley, que no se olviden de tu presencia, que no se olviden de edificar altar, que nuestras casas sean un altar para ti, que nuestro corazón esté listo y adiestrado, que cuando nos congreguemos una vez más, que cuando vengamos a la congregación, tengamos esa relación clara y genuina de parte de ti. Bendice a tu pueblo. Bendice a tus hijos, Señor. Gracias por tu misericordia. Y Padre, danos una noche donde podamos descansar, donde podamos recuperarnos. Padre, que la lluvia sea una bendición, Señor. Guarda el corazón de tu pueblo. Ayuda al que esté pasando algún problema difícil. Ayúdanos a todos, Señor, a estar mirándote a ti y adorando tu santo nombre. Gracias. El justo por la fe vivirá. Lo creemos, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, gracias, que tengan bonita noche. Le agradecemos al Señor que
Aún a pesar de la lluvia no se nos fue la luz. Esperemos que nos hayan escuchado bien. Nos vemos pronto. No se olviden de sus devocionales. Anótense para la cadena de oración del domingo. Les amamos. Cuídense mucho. Que tengan bonita noche. Gracias.